Hola, ¿qué tal? Bueno, y por último vamos a abarcar la técnica de la observación. No podemos dejar de citar a nuestro tan presente Hernández Sampieri, eh, que tanto lo hemos mencionado a lo largo del cuatrimestre pasado también. Cuando hablamos de la técnica de observación es importante tener en cuenta algunas cosas. Eh, no se trata de simplemente contemplar o observar, sino que además hay cosas muy puntuales que tienen que ver con el observador y con las condiciones en que se dan la observación para poder obtener un dato veraz. En ese sentido vamos a desarrollar a continuación un poquitito algunos detalles que tienen que ver con cómo encarar una observación y una lista de observación o lista de cotejo, que también se llama así, para poder realizar ese tipo de técnica con la mayor precisión posible. Eh, Tengamos en cuenta que si la técnica es la observación, el instrumento va a ser generalmente una guía. Eh, en muchas bibliografías se habla de lista de cotejo, checklist, en bibliografía más castiza, con otro tipo de traducciones, se habla de diario o bitácora de campo. En realidad se tratan de guías escritas en donde se le indica al observador qué es, a dónde tiene que llevar su atención. ¿Por qué? Porque el observador puede ser el investigador o puede ser un equipo colaborador del equipo investigador. No tiene por qué ser necesariamente el equipo investigador de manera directa. Piensen que hay estudios que llevan muchas observaciones, que tienen una muestra muy grande, y que no puede eso abarcarlo en la totalidad el investigador o el equipo investigador. Entonces se necesitan colaboradores. Aún así, siempre hay que tener un criterio fijo de qué es lo que se va a observar. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras dos técnicas, la observación puede caer en la subjetividad. Eh, una entrevista tiene como instrumento un cuestionario y tiene de alguna manera una guía predeterminada. Luego sí, hay algunas cosas que van a entrar en juego y que tienen que ver con el contacto interpersonal con el entrevistado. En las encuestas también hay algo que ya está predeterminado, pero acá la predeterminación se diluye cuando existe la subjetividad del observador. De hecho, nosotros podemos ver en lo cotidiano que dos personas pueden observar lo mismo e interpretarlo y verlo de diferente manera. Entonces tenemos que ser muy estrictos en ese sentido para que la observación pase a ser un verdadero instrumento de medición y no una aproximación bastante escasa de la realidad. Cuando planificamos la observación tenemos que tener en cuenta eh, qué se va a observar, porque no se puede observar la totalidad ni ser muy ambiguo. ¿A dónde vamos a llevar el foco de atención y en qué modo, de qué manera? También las condiciones. Sepan que, por ejemplo, no es lo mismo observar con un grado de participación menor que observar estando involucrado en el contexto o en el fenómeno que se está estudiando. ¿Cómo se va a registrar? ¿En qué términos? Si va a tener algún tipo de código, algún tipo de escala, algún tipo de clave para poder determinar. Ahí hay otra cosa que entra en juego, cómo decodificar lo que se observa a algo medible en el papel. Ahí tienen que entrar en juego quizás ciertas escalas, ahí se tiene que combinar un poco las técnicas eh, de las escalas, como vimos anteriormente en las encuestas, para poder darle a la subjetividad de la observación un tinte objetivo, una característica medible. Finalmente podemos hablar de que las técnicas a través del cual se toman esas observaciones y luego se van a analizar, tienen que estar obviamente predeterminadas. O sea que yo considero que de las tres técnicas, la entrevista, la encuesta y la observación es la más sencilla de elaborar en cuanto a lo instrumental, pero la más compleja en cuanto a cómo pensarla. De hecho, les puedo decir que con anterioridad, en trabajos con otros estudiantes, una de las cosas que yo más he corregido
son las listas de cotejo o las listas de observación, porque precisamente muchas veces caían fácilmente en la subjetividad y se divagaban muchísimo. Es muy fácil de pronto organizar una lista de observación o de cotejo desde una mirada muy personal y creer que todos van a interpretarlo como lo interpretaría uno, y no es así. Con respecto a lo que mencionábamos del grado de participación del observador, piensen, por ejemplo, en una práctica hospitalaria, ¿no? Piensen que el docente, a través de la observación, también recolecta datos. Yo estuve citando en el video anterior muchos paralelismos entre las evaluaciones de los docentes hacia los alumnos para justamente poder ejemplificar algunas cosas. Además, también teniendo en cuenta que las técnicas que se utilizan en aprendizaje para poder evaluar los aprendizajes tienen mucho que ver con las técnicas que se utilizan en investigación de tipo cualitativa, que apunta más al comportamiento y a lo social. Hay mucho paralelismo porque buscan lo mismo, y están buscando datos cualitativos que luego tienen que pasar a ser cuantitativos. Entonces las técnicas son muy similares, y el criterio es bastante similar porque también está buscando está buscando datos, y datos que después puedan ser medibles y comparables. Lo que pasa que, bueno, los contextos y las finalidades son otras, pero los medios son bastante parecidos. Y piensen ustedes en una práctica hospitalaria. Por ejemplo, es lo mismo que ustedes sean eh, evaluados, por ejemplo, a la hora de realizar una técnica con el docente al lado, que con el docente que está en un lugar donde ustedes no lo ven. Probablemente no. Probablemente se encuentren que si tienen al docente al lado, ustedes van a actuar de una manera, y sin el docente al lado van a actuar de otra manera, probablemente más relajados, más libres, y eso determina muchísimo. Nada dice que una cosa sea buena ni sea mala, simplemente que son diferentes escenarios, diferentes situaciones, y los resultados pueden variar en función del grado de participación que tiene el observador. Fíjense ustedes que podemos considerar que el observador puede tener una participación nula, una participación pasiva, en la que no interactúa, pero sí se lo ve presente, una participación en algunas observaciones y en algunas acciones, una participación activa o completa, entendiendo que tengan en cuenta que cuando el observador interviene en lo que está observando, también va a recolectar muchos más datos. Pero todo esto va a depender de lo que se quiera observar. Por ejemplo, depende de si ustedes quieren observar simplemente un comportamiento entre dos grupos de personas para determinar cómo interactúan. Ahí ustedes no tendrán que hacer absolutamente nada más que limitarse a una participación pasiva o no participación, versus, por ejemplo, una observación que tiene que ver con un procedimiento en el que quizás ustedes, con una participación activa o completa, pueden a su vez agregar un elemento más que tiene que ver con el elemento de la manipulación del contexto y que permite enriquecer un poquitito más los datos que se están obteniendo. ¿Qué errores pueden presentarse? Y sí, como todo es falible. Piensen que, por ejemplo, las personas, cada persona, como habíamos mencionado antes, puede tener una mirada distinta sobre el mismo fenómeno. En primer lugar, las personas, dependiendo de las libertades que tengan para observar sobre un fenómeno, pueden a su vez aplicar sus prejuicios sobre lo que está viendo. Chicos, es inevitable que las personas tengamos prejuicios. A veces la palabra prejuicio suena como mala palabra o fea, pero no, es una característica de las personas, de los seres humanos, y de hecho los prejuicios son necesarios porque es a partir de valores predeterminados que nosotros tenemos, que nosotros actuamos y nos movemos en lo cotidiano. Que esos
juicios previos sean acertados o desacertados, eso es otra discusión que lo podemos hablar aparte. Pero de hecho, continuamente y para la supervivencia cotidiana, nosotros tenemos que tener establecidos ciertos juicios previos para poder movernos en el mundo. Y eso muchas veces va a teñir de cambio la observación que puede tener una persona versus otra sobre el mismo fenómeno. Especialmente cuando la lista de observación es demasiado subjetiva y es demasiado abierta, dejando librado al observador lo que tiene que ver. También puede suceder que hay fenómenos o observaciones que pueden no repetirse o darse de la misma forma. Entonces, si hay que hacer una observación de un fenómeno a lo largo de una semana, quizás lo que suceda el día lunes no es lo mismo que lo que sucede el día martes, miércoles o jueves, entonces esos cambios pueden condicionar los resultados, porque no van a ser parejos y quizás, dependiendo de lo que uno se esté preguntando, no van a apuntar a un resultado uniforme. Y en otras oportunidades, si el instrumento está mal definido, es decir, lo que vamos a ver a continuación, que son las guías de observación, están mal determinadas y no son claras, poco puede el observador saber qué es lo que se está pretendiendo lograr, qué datos se está pretendiendo obtener. Acá tenemos un ejemplo, ejemplos hay muchísimos, pero en general en las guías de observación lo que se hace es establecer una tabla muy sencilla, muy concreta, en donde se establecen ítems que tienen que chequearse, si están presentes o si están ausentes. O bien pueden estar presentes o ausentes con una escala de tipo, una escala gradual o escala de intensidad, digamos como una de Osgood, una de diferencial semántico. Se puede establecer una de diferencial semántico para, por ejemplo, establecer la intensidad en que se va expresando una observación, por ejemplo. Todo va a depender, obviamente, de lo que se pregunte. No siempre las listas de observación, las guías de observación, se limitan a un simple sí o no. A veces tienen inclusive que tener, por ejemplo, escalas numéricas para después poder realizar una sumatoria y poder analizar mejor los datos desde el punto de vista estadístico. Acá tenemos, por ejemplo, otra, no necesariamente todas tienen que tener una escala sumativa, pero sí tienen que estar orientadas y tienen que tener categorías. ¿Por qué? Porque cada cosa que se presenta tiene que determinarse en cuanto a presencia o ausencia. Cuanto más claras y más sencillas, mejor. En general, cuanto más fáciles de llenar, tienen que limitarse a ser llenadas simplemente con un número o con una cruz, un puntito, algo que sea muy fácil. Es una guía. Recuerden, por ejemplo, que vamos a citar, por ejemplo, las listas, los checklists que se realizan en los quirófanos. En los quirófanos, antes de comenzar una cirugía, como parte de los protocolos de seguridad, se realiza un checklist o lista de cotejo en cuanto a cómo está funcionando todo. A ver, ¿tenemos tal cosa? Sí. ¿Tenemos tal otra? No. ¿Hay tal cosa? Sí. Se hace se elaboran una serie de ítems en una lista en la que se chequea que se cuenten con todos los elementos y en qué situación están todos los elementos antes de comenzar una cirugía. De la misma manera que en los aviones, antes de iniciar su vuelo, se realiza también una lista de cotejo para chequear la presencia o ausencia de funcionamiento o de disposición de los elementos que se van a utilizar al momento de realizar la práctica. Las listas de cotejo pasan a ser también guías de observación, porque requieren de una observación directa y tienen que estar perfectamente determinadas, de modo tal que se puedan hacer rápidamente. Que en un instante muy corto se pueda tener una información concreta de lo que es y lo que no es. No tiene que dejar margen a subjetividades, a opiniones personales o a cosas que no puedan ser medidas. Uno de los principales problemas que podemos llegar a tener
con respecto a las guías de observación es que a veces no consideramos todo lo que puede llegar a suceder en un fenómeno observacional. Nosotros, qué sé yo, observamos el comportamiento de dos grupos de personas y quizás sucedan cosas que no puedan ser incluidas en esa lista de observación. Y lamentablemente no podemos hacer un apartado o un asterisco o una notita al pie aclarando aquello que se vio pero que no figura en la lista de cotejo o en la guía de observación. Lo que está, lo que se pide observar es lo que tiene que figurar. Ahora, si nosotros observamos algo agregado que puede ser de utilidad para la investigación, lamentablemente no lo vamos a poder incluir. En ese sentido, son instrumentos bastante rígidos, no son flexibles como sí lo es la entrevista. Recuerden, la entrevista es flexible, es personal, la encuesta es más rígida y es impersonal y abarca una cantidad mayor de sujetos de estudio, mientras que la entrevista incluye una cantidad menor de sujetos de estudio, pero la entrevista es más rica en cuanto a información que puede proveer, la encuesta no tanto, la encuesta es mucho más limitada, porque tampoco pueden ser demasiado extensas, porque cansan, aburren, y mucha gente ya después, a partir de un momento en que una recolección de datos por encuesta se hace demasiado larga, decide desistir o empieza a sesgar las respuestas. Y en el caso de las listas de cotejo, las listas de cotejo están pensadas para hacer observaciones puntuales que pueden complementar todo lo otro. De hecho, por ejemplo, una investigación puede tener varias cosas. Una investigación puede tener las tres cosas, las tres técnicas, dependiendo del abordaje. Entonces puede requerir de una entrevista a un grupo particular de personas, puede requerir de una encuesta para después ampliar un poquitito más el universo de estudio, y además depender de una guía de observación. Por ejemplo, yo recuerdo un proyecto que hicieron los chicos el año pasado sobre una técnica para el tratamiento de úlceras por presión con un producto, y bueno, necesitaron de dos cosas por lo menos, necesitaron de una encuesta y necesitaron también de una guía, no de una guía de observación, necesitaron de tres guías de observación diferentes, porque tenían que observar tres cosas distintas. Entonces, tuvieron que instrumentar tres cosas y a su vez apuntar a la mayor objetividad posible para precisamente ir al grano y establecer con la mayor precisión que se pudiera qué era lo que se iba a medir. Así que sepan que, bueno, que si bien esto parece algo súper simple, bueno, hacemos una encuesta, una entrevista, una guía de observación, se van a encontrar ustedes a la hora de determinar la precisión de las palabras que utilizan, van a ver que tienen que ponerse en el papel de investigador, pero desde una proyección mayor. Es decir, proyectarse hacia qué es lo que puede pasar y cuáles pueden llegar a ser los resultados. Por esa razón van a tener que analizar mucho las frases que utilizan, las palabras que utilizan, porque los investigadores precisamente nos valemos mucho de las palabras para poder para que a través de esas palabras nosotros podamos indagar cosas y esas cosas ser datos objetivos que puedan ser medidos y que nos permitan llegar a la verdad. Otro ejemplo más, este es una lista de cotejo con con respuestas de tipo dicotómicas, sí o no, mucho más sencillas, sobre cualquier tema. Estos son ejemplos al aire. Pero fíjense, por ejemplo, y comparen con la anterior, una que tiene tres opciones que pueden ser categorizadas, pueden representar diferentes cosas estas opciones. La anterior, que tiene una escala de intensidad, pueden utilizar cualquier tipo de escala, o sea que en ese sentido pueden llegar a ser muy creativos. Pero por sobre todas las cosas, en las tres técnicas tienen que tener muy claro qué quieren saber.
¿sí? De la misma manera que al principio de la investigación ustedes tenían que tener en claro qué quieren investigar y que tienen que investigar una cosa y no 20 cosas, con esto es exactamente lo mismo. Ustedes tienen que tener en claro qué quieren medir y tienen que medir de a una cosa por vez. No pueden con un mismo instrumento pretender medir 3 o 4 cosas diferentes. Eso no. De hecho, ya vayan haciéndose la idea de que algunos de los proyectos que yo ya he visto probablemente necesiten más de una técnica o más de un instrumento de medición. A veces se puede utilizar la misma técnica y 2 instrumentos de medición. Por ejemplo, se puede utilizar 2 encuestas o se puede utilizar una encuesta y una entrevista, o se puede utilizar una entrevista y una guía de observación, o se puede utilizar una guía de observación en forma total y utilizar 3 o 5 guías de observación con observaciones diferentes. Sepan que estas 3 técnicas son centrales en la investigación. Cuando, por ejemplo, se realizan conteos estadísticos, los conteos estadísticos parten de la observación y de una lista de cotejo, parten de ahí. Esa es la técnica que se está utilizando. Y en otros casos, para algunas cuantificaciones se utilizan las escalas. Recuerden que son técnicas que lo que hacen es llevar la información subjetiva a un modelo objetivo y la información cualitativa a un modelo cuantitativo, cuantificable, que pueda ser expresado en números y de esa manera poder otorgarle un valor. Así que bueno, nos encontraremos en la próxima, en probablemente un encuentro de Zoom para ir afinando un poquitito más la puntería. Ya falta muy poco para finalizar el cuatrimestre y para finalizar sus proyectos de investigación. Un abrazo grande y bueno, vamos a dejar de grabar. Esperen que, ¿cómo es esto?